No vamos a dar un sermón, sino que vamos a hacer un estudio sobre un tema que ha latido mucho en mi corazón y pienso que es necesario para este día. ¿A cuántos de ustedes le han dado oportunidades? Son buenas, ¿sí o no? Son buenas las oportunidades. De repente a usted lo ponen a manejar una empresa y en la empresa donde lo ponen a manejar cometió un error garrafal. Ya listo para que lo cancelen y el jefe le dice, no, mira, como tú has sido tan eficiente, te voy a dar esta oportunidad. Le vuelve el alma al cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Eso mismo pasa con las relaciones matrimoniales, los noviazgos, de amistad, etc. Muchas cosas. Cuando le dan oportunidad a usted como que se le sale el alma y le vuelve al cuerpo después de la oportunidad y dice, bueno, sobreviví. Es exactamente lo que ha pasado el día de hoy con nosotros. Nosotros debimos estar muertos. Nosotros no debimos estar hoy aquí. Sin embargo, a Dios le plugo darnos la oportunidad de vivir. Y lo hizo con un mecanismo que ahora lo vamos a investigar a la luz de la Biblia. Vamos a vernos allá en la creación, vamos a vernos en el proceso, y hay algo que ocurre en el proceso que es necesario tomarlo como la oportunidad que Dios nos da. No es después ni antes, es en el proceso del mismo desarrollo de la humanidad que yo me voy a dar cuenta la oportunidad que Dios me ha dado. Y eso es lo que vamos a aprovechar en esta mañana. Para esto me gustaría que inclinemos el rostro y que oremos. Querido Padre, gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Quisiéramos, Señor, que nos permita que tu Santo Espíritu pueda permear esta reunión y que pueda hablar a través de tu siervo. No merecemos, Señor, hacer esto, pero a ti te ha dado, Señor, el placer de permitirlo. Así es que danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar, preguntarles si a ustedes les ha pasado esto que a mí también me ha pasado. Y es que de repente usted llega al aula de clase en la universidad, en la escuela, en el trabajo, y usted ve a una persona que siempre está sentada en una esquina con la cara dura. Y usted de repente dice, ¿cómo se le acerca a uno a ese individuo o a esa señora? Se hace un poquito difícil, ¿sí o no? Y cuando usted se le acerca, que se relaciona con esa persona, y usted conoce a esa persona, usted dice, oye, no es lo que se ve. La cosa es diferente a lo que se ve. ¿Le ha pasado eso a ustedes? A todos quizás nos ha pasado. Y es exactamente lo que pasa con Dios. Muchas veces nosotros no nos acercamos de la forma correcta a Dios porque lo que nos han presentado de Dios es que es un Dios tirano. Que cuando usted hace una cosa mala, Él viene a castigarlo. Que cuando se presenta una situación, Él viene a destruir. Que la gente buena se muere. Que los buenos se enferman. Que el que ha decidido servirle le pasan cosas malas y que los malos le pasan cosas buenas y así sucesivamente. Y entonces vemos a un Dios que está lejos allá y para yo acercarme se me hace difícil, pero lo que ya nos hemos acercado a Dios, que le hemos conocido, de hecho cuando usted recién se bautizó, que usted empezó a conocer a Dios, entonces usted dijo, yo debía hacer eso antes, hombre, ¿sí o no? ¿Le pasó? Porque usted conoció a Dios, se dio cuenta de que el Dios que le presentaron no es ese que se ve allá en la fotografía, que no es ese necesariamente el que me han dicho algunos filósofos o algunos científicos. El Dios que está ahí, que yo no he conocido, que ya quizás yo estoy conociendo, es el Dios que está conmigo hoy, mañana y siempre. Es el Dios que es todopoderoso y que dio su Hijo para salvarme. Y cuando yo empiezo a diagnosticar todo eso, me doy cuenta que Él dio más de lo que me han presentado. Y es a ese Dios que hoy nosotros tenemos que dirigirnos. Es a ese Dios que nosotros hoy debemos investigar cuál es la oportunidad que Él tiene para mí hoy. El texto de Hebreos. El capítulo número 8, versículo número 12, será el texto central para la meditación de esta mañana. El versículo central para la meditación de esta mañana está en el versículo número 12. Y él dice, perdonaré sus maldades. ¿Qué cosa haré? Y no me acordaré más de sus pecados.
Isaías, en el capítulo, me parece 25, él dice: yo soy quien borra tus rebeliones, perdono tus pecados y no me acordaré más de ellos. Nosotros los seres humanos, por lo regular, lo que hacemos es lo siguiente: si alguien nos hace algo, le decimos, bueno, está bien, te perdono, no hay problema, pero no olvido. Se da mucho en las relaciones matrimoniales: yo te perdono, pero desde que usted vuelve y mete la pata parecida, dice: recuérdate que te perdoné la otra vez, eso mismo, cuidado si tú lo vuelves a repetir. Eso ocurre, por lo regular, eso ocurre entre los seres humanos, de que no olvidan lo que han perdonado. Pero Dios dice: yo te voy a perdonar, ¿y qué cosa? Y no me voy a acordar más. Es como decir: te voy a volver a entregar una hoja en blanco para que sobre ella, en este presente, escribas tu futuro. Y de esa manera entonces tú puedas leer mañana lo que hiciste hoy después de haber sido perdonado. Hermanos míos, vamos al principio. Y lo voy a hacer rápido por el tema de tiempo. Voy a citar la Biblia de memoria para que ustedes y yo podamos encontrarnos con ese principio que Dios nos ha dado desde el libro de Génesis hasta ahora. Génesis 1:26 dice: y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en las bestias del campo. Todo lo que ocurrió hasta ese momento era algo bonito. De hecho, el versículo 31 del capítulo 1 del libro de Génesis dice: y vio Dios. Esa palabra es todo un mensaje, es todo un estudio, porque la palabra vio no solamente es que pasa a la vista, no solamente es que parece ser que se dio cuenta que algo estaba. Cuando dice la palabra vio, otras traducciones dicen que contempló. Y cuando usted contempla, no solamente pasa a la vista, sino que se sienta y ve detalles. También esta palabra puede decir examinó. Y cuando usted dice que examinó, contempló y vio, es que pasa a la vista, se sienta a ver detalle y le pasa un examen a lo que usted está viendo. Y por último dice que aprueba. Esa misma palabra dice que aprueba. Así es que ve, contempla, examina y ¿qué cosa? Y aprueba. Y dice que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, y bueno en gran manera. En otras palabras, la creación, Dios no solamente la vio, sino que la contempló, miró sus detalles. Ellen White dice que el hombre tenía tanta capacidad al momento de ser creado que podía ver la clorofila que iba transcurriendo por todos los árboles. El asunto era un detalle importante, el hecho de que Dios en la creación al principio había hecho cosas perfectas. Génesis 2:7 dice: entonces Dios modeló del polvo de la tierra al hombre, sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué pasó a ser el hombre? Un ser viviente o un alma viviente. A partir de ese momento entonces Adán vino a la existencia, o fue la forma en la que Adán vino a la existencia. Génesis 2:16-17 dice que Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto, ¿qué cosa? Podrás comer. Más del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no podrás comer de él, porque el día que de él comieras, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. Génesis capítulo 3 presenta de que la mujer empezó a establecer una conversación con la serpiente. Y cuando conversó con la serpiente le dijo: ¿es verdad que Dios ha dicho que no comiera de ningún árbol del huerto? ¿Fue el mandato de Dios en el versículo 16 del capítulo 2? No, el mandato de Dios fue del árbol que está en medio del huerto. Pero de una forma engañosa la serpiente le dijo: ¿es verdad que Dios dijo que no comiera de ningún árbol del huerto? Y entonces la mujer empezó a conversar con la serpiente, y en la conversación ella le dijo: no, Dios no ha dicho eso. Versículo 3 dice: Dios ha dicho que el día que comiéramos de él, ciertamente serán abiertos nuestros ojos. El versículo 6 del capítulo 3 del libro de Génesis presenta que la mujer comió del árbol, y el versículo 7 comió del árbol y vio que el árbol era bueno, y a partir de que ese árbol era bueno, no solamente se lo comió ella, sino que también se lo dio a su esposo. Le voy a decir una cosa aquí, me voy a enfriar con las damas hoy, porque siempre han sido castigadas con este tema. Si Adán hubiese decidido no comer del árbol, Dios hubiese buscado un plan. Así que la mujer y el hombre son tan culpables del pecado, o sea, el hombre es tan culpable del pecado como lo fue la mujer. Me enfríe con la mujer. Porque siempre yo, ay, si Eva no se hubiese comido esa manzana. Pero no.
El asunto es que si Adán hubiese dicho no voy a comer del árbol, no voy a comer de la fruta, Dios busca un medio para resolver el tema y resuelve su tema con Eva. Sin embargo, comieron los dos. Versículo 9 dice que Dios se le acercó como de costumbre, y entonces cuando empezó a buscarlo, ellos se escondieron porque tuvieron miedo de ver la presencia de Dios. A partir de ese momento, hermanos queridos, empieza otra narrativa de la vida del ser humano. Desde el versículo 24 del capítulo 2 del libro de Génesis, todo estaba bien. De hecho, Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban, dice la Biblia. Todo era felicidad. Pero en el versículo 7 del capítulo 3, todo cambió, porque ya entró un artefacto o un elemento a la vida del ser humano llamado pecado. ¿Cómo se llama? Pecado. Y ese pecado, hermanos queridos, vino a dañar la raza completa. Vino a dañar toda la raza humana. Y ahora yo, al verme antes del pecado, me veo en un ser perfecto. Pero después que me veo después del pecado, me veo en un ser imperfecto. Ese ser imperfecto provocó que se hiciera una separación entre Dios y el mismo ser humano. Isaías 59 dice, es que el pecado ha provocado una separación entre Dios y su pueblo. No hay manera de que Dios comparta con los pecadores. Tiene que haber un método que me permita a mí tener una conexión con el Padre que se perdió al principio. Miren, y posiblemente ustedes están viendo el asunto del pecado como algo sencillo, y el asunto del pecado no es nada sencillo. Y me gustaría hacerlo ahora en el transcurso, a través del hilo de la historia, cuál ha sido la maldad que ha traído el pecado a nuestra humanidad. El libro de los Romanos, capítulo número 2, vayan conmigo allá. Libro de los Romanos, capítulo número 3, versículo número 10. Pues está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo número 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Fíjense, hermanos, permítanme decirle esto para que ustedes vean la maldad que ha provocado el pecado en esta tierra. En este mismo espacio, usted pone un anuncio por las redes sociales o ustedes mismos hubiesen dicho, aquí vamos a traer a un artista urbano. ¿Ustedes creen que el espacio hubiese cabido? ¿Hubiese dado? No. Vamos a hacer una fiesta navideña con uno de esos artistas populares aquí, en este espacio. ¿Ustedes creen que este espacio no hubiese dado? No, porque el ser humano siempre irá buscando las cosas que le conducen al mal. Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final, ¿cuál va a ser? El camino de la muerte. Y es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno solo. ¿Cuántos? Ni uno. De hecho, de los que estamos aquí sentados, no estamos exentos de eso. Aquí habemos personas sentadas que estamos planificando salir de aquí a pecar. ¿Quién es esa persona? Yo no sé. Pero usted y Dios sí lo sabe. Y no es porque usted quiere. Romanos capítulo 7, versículo número 15. Realmente no entiendo lo que me pasa. Porque no hago lo que quiero, sino lo que yo aborrezco. Y no es que usted quiere planificar salir de la iglesia, de donde está recibiendo la bendición, para ir a pecar. No es usted, dice Pablo, es que se hace lo que yo no quiero hacer. Versículo 16. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Verso 18. Sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. Vamos a ser sinceros con Dios. Y vamos ahora a nosotros darle una retrospectiva a nuestras vidas en el 2024, último sábado. ¿Cuál ha sido el deseo de conocer a ese Dios que está allá, que nos han presentado? ¿Por qué yo vengo a la iglesia todos los sábados, los miércoles, los viernes? ¿Por costumbre o porque es
un espacio donde puedo conocer a ese Dios. Les ha afectado como a Pablo, nos ha afectado como a Pablo lo que dice aquí en Romanos. Y el versículo 20 es más fuerte. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que lo hace el pecado que mora en mi vida. Todo el que está aquí con su familia le gustaría estar en el reino de los cielos, ¿sí o no? Sí. Hermanos, es un deseo de nosotros estar cerca del Dios que nos han presentado, del Dios que está allá, que al parecer es una de esas personas que tiene la cara dura o que hace cosas que a nosotros no nos gustan, pero que cuando nosotros nos adentramos a Él, vemos que no es así. Y eso lo provoca el pecado que habita en nosotros. Tengo buena noticia para usted. Versículo número 1 del capítulo 8. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan, ¿qué cosa? Conforme al Espíritu. Alabado sea el Señor. En el transcurso de las cosas malas, en el transcurso del pecado, cuando yo pienso que aunque quiera hacer lo bueno no lo hago, hay una oportunidad de vida para mí, y esa oportunidad se llama Cristo Jesús. No hay manera de que yo pueda ahora tener la excusa de no ser cristiano de verdad, porque mis fuerzas no me dan, porque ahora hay una provisión en el proceso del pecado que se llama Cristo Jesús. Y Él me ayuda ahora a yo poder vencer el pecado. De hecho, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De hecho, Juan presenta algo contrario a lo que Isaías 59 presenta, porque él dice, el pecado separó a Dios de la humanidad. Y Juan 14, versículo 1 al 3 dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien quiere llegar al Padre, lo puede hacer por mi vía. Hay una vía de acceso al Dios Todopoderoso. Al Dios que tiene la capacidad de restaurar familias. Al Dios que tiene la capacidad de devolverte tu trabajo. Al Dios que tiene la capacidad de rescatar a tus hijos. Al Dios que tiene la capacidad de hacer crecer a esta iglesia. Al Dios que tiene la capacidad de restablecer tu economía. Ese Dios es el que vine a presentarte esta mañana. El que te dio la oportunidad por medio de Cristo a que puedas alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Saben qué? Posiblemente esto usted lo ha escuchado uno de los 53, de los 51 sábados que han pasado. Pero eso le ha pasado, le ha entrado por aquí y le salió por aquí. Porque su vida continúa igual. Porque usted tiene un proceso de vida ya definido y las cosas se hacen como usted diga. Hoy hay que romper ese parámetro para que en el 2025 las cosas sean diferentes. Hoy es uno de esos días que usted puede decir, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene, está diciendo lo mismo. Hoy es uno de esos días. ¿Saben por qué? Porque nos han dado la oportunidad de vivir. En el 2012, mi abuela murió en una de las clínicas de aquí de Santo Domingo. Recuerdo que para esa fecha, un tanque de oxígeno costaba 8.900 pesos en esa clínica. Mi abuela duró dos noches consumiendo ese tanque de oxígeno. He tenido el privilegio de poder ir, no el privilegio, la oportunidad, podríamos decir, de ir a hospitales a poder llevar la palabra de Dios y ver allí personas con los pies rotos, con las costillas rotas, con los brazos rotos. He visto personas con la cabeza rota, he visto personas intensivas, cuántas cosas. Vamos a hacer un análisis a la vida nuestra hoy. ¿Cuánto usted le pagó a Dios por respirar? ¿Cuánto usted le pagó a Dios por escuchar? ¿Cuánto le dio usted a Dios por poder caminar? ¿Cuánto le dio usted a Dios por poder hablar? ¿Merece Dios esta mañana que entreguemos nuestra vida a Él, sí o no? Amén. Él nos ha dado más de lo que está pidiendo. De hecho,
Él pidiendo que entreguemos nuestra vida para bendecirnos. Y quiero ir concluyendo con este texto del libro de Hebreos, capítulo número 8, versículo número 12. Hebreos capítulo 8, versículo número 12. Dice el texto sagrado allí, en el capítulo 8, versículo 12. Perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué es lo que tienes planificado hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo? A Dios ahora mismo le interesa una sola cosa: que te apartes y que recibas su perdón. Él no le interesa más de ahí. No importa dónde está radicado tu mal. Lo que importa esta mañana es que Dios vino a perdonarte. Y cuando Él decide hacerlo, lo hace en grande, hermanos queridos. Cuando Él decide que tú, o cuando tú decides caminar con Dios, Él no te va a dejar solo. Él no te va a abandonar. El miedo es, Señor, y después que decida dejar tal cosa, ¿cómo me voy a hacer? Él decide no dejarte. Él decide acompañarte todo el tiempo. Amén. Y quiero ilustrártelo con esto para concluir y cerrar. Los 3 muchachos que decidieron serle fiel a Dios, ellos estaban ya frente al horno de fuego y frente a un rey poderoso llamado Nabucodonosor. Y ellos dijeron: nosotros hemos decidido creerle al Dios que nos ha salvado, al Dios que nos ha dado la vida. Posiblemente mientras ellos estaban frente a ese rey Nabucodonosor, que le estaba diciendo que se postren ante el estatua que él había levantado, ellos recordaban las palabras del Salmo 121 que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Dice el texto, viene de Jehová, que hizo ¿qué cosa? El cielo y la tierra. A ellos no le importó nada. O posiblemente ellos recordaban las palabras del Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué cosa? Morará bajo la sombra del Omnipotente. O posiblemente recordaban la palabra del Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. Recitaban en sus corazones el Salmo 23. Jehová es mi pastor, ¿y qué cosa? Y nada me faltará. Y con esas palabras dentro, ellos le dijeron al rey: quiero que sepas, rey, que a tu Dios no vamos a adorar. Y si nuestro Dios no decide darnos libertad, nosotros no nos vamos a postrar. Y entonces el rey mandó a calentar el horno 7 veces más. Y lo mandó a lanzar y esperaba ver un chicharrón de 3 muchachos. Ellos fueron lanzados al fuego. No me llama la atención que no se hayan quemado. Lo que me llama la atención es que lo único que quemó el fuego fueron sus sogas. Que el fuego no le afectó su ropa. Pero algo más grande pasó allí. Y es que el rey ya no veía 3, sino que veía 4. Y el cuarto, ¿saben qué? Era semejante al Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Mira, Apocalipsis dice que hay miles de millones de ángeles. El libro de Isaías dice que hay arcángeles, que hay serafines, que hay querubines. El libro de Ezequiel dice que hay miles de millones de ángeles en el cielo. Y Apocalipsis 5 dice que esos ángeles las 24 horas dicen: santo, santo, santo. El libro de Mateo dice que cuando Cristo venga, vendrá con todos sus ángeles. Yo pregunto, ¿podía Cristo mandar en ese momento un arcángel, sí o no? Sí. ¿Podía mandar un serafín, sí o no? Sí. Lo que pasa es que ellos 3 decidieron caminar al lado de Jehová. Y cuando tú decides caminar al lado de Jehová, es un asunto personal de Jehová. Y Él no envía a nadie a resolverlo. Él viene personalmente a hacerlo. Por esa razón, cuando decides caminar al lado de Dios, Él no te va a dejar. Él estará ahí. El miedo está ahí. Señor, ¿y después qué? Después de déjelo a Él. Porque el después le corresponde a Él. El ahora me corresponde a mí. Así como la oportunidad que te dieron una vez, hoy Jehová te da la oportunidad de que te puedas reencontrar con Él. Hoy quiero hacer una oración que puede significar un rebautismo para ti. ¿Qué hiciste ayer? A Dios no le importa eso. Eso podrá traer consecuencias, pero lo que le importa es que tu corazón esté limpio. Y que si algo ocurre y todo esto se destruye, tú puedas tener tu vida segura en Cristo Jesús. Quiero orar por ti también. Hay alguien que se decide, que quiere encontrarse de nuevo y restablecer ese nuevo pacto con Dios. Gloria a Dios. Pase de pie, quiero orar por usted también.
Todo el que quiera Jesús, póngase de pie, quiero orar. No será fácil, ¿ok? No va a ser fácil. Y a partir de hoy, si el diablo tenía un misil de esos que Rusia está mandando a Ucrania, le va a meter 4 misiles más. Lo importante de esto es que es un problema personal de Jehová. Amén. Y Jehová es más poderoso que el enemigo. Amén. Así es que nuestra victoria está asegurada en él. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos. Gracias por el privilegio de poder tener este encuentro especial contigo. Gracias, Señor, porque vimos cómo creaste todo. Vimos cómo vivía Adán antes del pecado y también podemos ver cómo vive la humanidad ahora después que el pecado entró. Pero en este proceso, cuando todas las cosas aparentan estar mal, apareciste para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Dios, porque nos diste a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a pesar de lo malo que somos, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque si hay alguna enfermedad en este lugar, la echamos fuera en tu nombre. Si hay alguna cadena, Señor, que ata al pecado a algún miembro de esta iglesia o a nosotros mismos, la rompemos en el nombre de Jesús. También, Señor, declaramos libertad, declaramos sanidad y declaramos, oh Señor, de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Por eso, a partir de este momento, Señor, ruego una bendición especial para esta iglesia. Permite, Señor, que sea bendecida desde ahora y para siempre. Sus familias, sus jóvenes, sus adultos, sus ancianos sean bendecidos, Señor. Extiende tu mano sobre ellas. Alza sobre ellos su rostro, Señor, y que tú le bendigas su salida y su entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le guarde. Amén.